Me llamo Arturo Vázquez. En el jale, el único nombre que importaba, el que se susurraba con una mezcla de miedo y respeto, era el fantasma. Tengo 58 años. Aunque aquí dentro el tiempo es un chiste de mal gusto. Un goteo constante de agua sobre una piedra que no mide años, sino la erosión del alma. De esos 58 años, 15 los dediqué en cuerpo y espíritu a ser un soldado, un sicario, y finalmente jefe de seguridad para la familia Arellano Félix, los dueños indiscutibles de la plaza de Tijuana, los señores feudales de la frontera. Hoy, esta voz que escuchan sale de las entrañas de la tierra, de un agujero de concreto y acero en Florence, Colorado, ADX Florence. Le dicen el Alcatraz de las Rocosas, pero es un insulto para Alcatraz. Alcatraz tenía vista al mar, una promesa de un mundo exterior. Aquí, la única vista es el reflejo de tus propios demonios en la superficie pulida del retrete de acero inoxidable. Cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas, un regalo del sistema de justicia norteamericano por una letanía de crímenes, muchos de los cuales se han fundido en una sola mancha roja en mi memoria. No saldré de aquí jamás. Moriré en esta caja de 6x3. Mi nombre se convertirá en un número de expediente en un archivo polvoriento y mi cuerpo, cuando finalmente se rinda, será incinerado y sus cenizas se las llevará el viento helado del desierto, sin una cruz, sin un recuerdo. Mi familia, la poca que sobrevive, nunca sabrá dónde terminó su monstruo. Por eso hablo. Porque cuando te han despojado de todo, de tu libertad, de tu nombre, de tu futuro, hasta de la esperanza de una tumba en tu propia tierra, lo único que te queda, lo único que es verdaderamente tuyo y que nadie te puede quitar, es la verdad. Y la verdad que ustedes creen conocer. La que han consumido en noticieros de medianoche y en esas narcoseries glorificadas con actores de mandíbula cuadrada, es una puta mentira. Es una caricatura grotesca, un cuento de hadas con villanos de opereta. Ustedes creen que la guerra que desangró a México en los 90, la carnicería entre Tijuana y Sinaloa, entre los Arellano y ese chaparro escurridizo y cabrón de Guzmán, fue por el control de las plazas, por el derecho a inundar de droga las venas de los gringos. Creen que fue una simple guerra entre mafiosos por un negocio multimillonario. Qué ingenuos, qué equivocados están. Esa fue la fachada, la pantalla de humo, el circo sangriento montado para las masas, para que tuvieran de qué hablar en la sobremesa mientras el país se desmoronaba. La verdadera guerra, la que casi nos borra del mapa a todos, la que puso de rodillas a un gobierno entero, no se ordenó en una casa de seguridad en Tijuana ni en un rancho en la sierra de Badiraguato. Las órdenes salieron de despachos lujosos con aire acondicionado en Paseo de la Reforma, de teléfonos encriptados en el campo militar número 1. Vinieron de hombres de traje Brioni y corbata de seda, hombres con apellidos que llenan páginas en los libros de historia, hombres que jamás se han manchado las manos de sangre, pero que son los verdaderos arquitectos de cada fosa clandestina que pudre la tierra de México. Nosotros éramos sus perros de caza, sus instrumentos quirúrgicos de precisión letal. Y esa noche, la noche del 8 de noviembre de 1992, en la discoteca Christine de Puerto Vallarta, esa noche en que el mundo entero aprendió a temer el nombre del cártel de Sinaloa, porque intentamos borrar del mapa a sus líderes. Esa noche, mientras las balas de cuerno de chivo calibre 7.62 reventaban botellas de champán Dom Perignon y cráneos por igual, comprendí la verdad más aterradora de todas. Éramos herramientas desechables. Éramos peones prescindibles en un tablero de ajedrez inmenso y tridimensional,
y una mano invisible, enfundada en un guante de poder político, acababa de sacrificar a su torre más poderosa para poner en jaque al rey enemigo. Y esa mano, se los juro por la memoria sagrada de mi hija, no era la de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ustedes, sentados cómodamente en sus sofás, se preguntarán cómo un hombre, un mexicano cualquiera con sueños y esperanzas, termina aquí, enterrado en vida, vomitando historias que hielan la sangre. Créanme, nadie nace para esto. Yo no nací para ser un monstruo. Me fabricaron, me moldearon las circunstancias. Crecí en la colonia Libertad, en Tijuana. El nombre es la más cruel de las ironías. La única libertad que conocíamos era la de asomarnos a través del muro de lámina oxidada y ver el otro lado, el primer mundo, la tierra prometida. Todas las noches, las luces de San Diego eran un faro que nos recordaba todo lo que no éramos, todo lo que nunca podríamos tener. Mi padre, un hombre bueno y derrotado, se partía el lomo por un sueldo de miseria en una maquiladora de televisores, volviendo a casa con el olor a plástico quemado impregnado en la piel y la mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza. Juré ante su tumba que yo no tendría ese destino. Intenté ser derecho, me esforcé hasta el límite. Estudié mecánica automotriz en el CONALEP y descubrí que tenía un don. Podía escuchar los motores, entender su lenguaje de pistones y bielas. Ahorré cada puto peso, trabajando de día en un taller ajeno y de noche como velador en una bodega, durmiendo 4 horas diarias, hasta que junté lo suficiente para mi sueño. Taller Mecánico Vázquez. Una pequeña nave industrial en la periferia. Mi nombre pintado con orgullo en la fachada. Me sentía el rey del puto mundo. Me casé con Laura, mi novia de la preparatoria, el único rayo de luz pura que ha iluminado mi oscura vida. Tuvimos una hija, Sofía, mi Sofi. Por un puñado de años, fui un hombre feliz, genuinamente feliz. Creí que había logrado torcerle el brazo al destino miserable que me había tocado en la lotería de la vida. Pero Tijuana en los años 90 era una bestia hambrienta. Un leviatán que no toleraba ver a nadie prosperar sin pagarle su tributo de sangre y miedo. Un día, se paró una Cheyenne sin placas frente a mi taller. Bajaron 3 tipos, cholos crecidos con más músculos que cerebro. Querían piso, una cuota semanal por protección. Me reí en su cara con la arrogancia del que se cree intocable. Les dije que la única protección que necesitaba eran mis manos llenas de grasa y mi trabajo honesto. Fue el error más grande y costoso de mi vida. Una semana después, a las 3 de la mañana, me despertó el sonido de las sirenas y los gritos de los vecinos. Mi taller, mi sueño, mi futuro, era una pira funeraria, una montaña de cenizas y metal retorcido. Fui al Ministerio Público, aferrado a la ingenua esperanza de que existía algo llamado justicia. El comandante de la judicial, un hombre obeso con un bigote manchado de café, ni siquiera levantó la vista de su periódico deportivo. «Mire, compa», me dijo con un bostezo, «aquí cada quien se rasca con sus propias uñas. Arregle sus problemas usted solito, no nos haga perder el tiempo». Al salir de esa oficina que apestaba a cinismo y corrupción, lo vi recibir una mordida de un turista gringo al que habían pescado con 1 gramo de marihuana. La desesperación no es un golpe, es un veneno lento. Te corroe por dentro, disuelve tus principios, tus valores, tus juramentos, hasta que solo queda el instinto crudo y animal de supervivencia. Y justo cuando creía que había tocado fondo, la vida me demostró que siempre se puede cavar más hondo. Mi Sofi enfermó. Leucemia linfoblástica aguda.
Un cáncer en la sangre, agresivo y cabrón. Los doctores del Seguro Social nos dieron el pésame por adelantado. La única esperanza era un tratamiento experimental en una clínica de Houston, y su costo era una cifra astronómica, más dinero del que yo podría ganar en 100 vidas de trabajo honrado. Vendí el pequeño terreno que heredé de mis padres, el tsuru que apenas había terminado de pagar, los muebles de la casa. Laura empeñó hasta su anillo de bodas. No era ni una gota en el océano. Una noche, ahogando mi impotencia en tequila barato en una cantina de mala muerte llamada La Última y Nos Vamos, un fantasma de mi pasado se materializó en mi mesa. Era el güero, un vecino de la infancia, un don nadie que siempre andaba sin un quinto y que ahora vestía una camisa Versace y lucía un Rolex de oro que brillaba en la penumbra. Se bajó de un Grand Marquis nuevo. Me invitó a un trago. «He oído de tus problemas, Arturo», me dijo con una falsa compasión. «Y sé de un jale. La gente con la que trabajo necesita un buen chofer. Alguien discreto, que no haga preguntas pendejas y que sepa moverse por la ciudad con los ojos cerrados. Pagan bien, en dólares». Sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía perfectamente a qué se refería. ¿Qué hay que hacer?», pregunté, y mi propia voz me sonó extraña. Él sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Manejar, fantasma. Solo manejar y mirar para otro lado. Y de vez en cuando, pisarle a fondo. Es todo». Esa noche no dormí. A mi lado, en la cama, Laura lloraba en silencio, intentando que yo no la escuchara. En la otra habitación, mi Sophie tosía, un sonido seco y doloroso que era como un taladro perforándome el cerebro. En la oscuridad, veía su carita pálida, su pelo que empezaba a caerse a mechones. A la mañana siguiente, con el sabor amargo de la derrota y la ceniza en la boca, levanté el teléfono y llamé al güero. Esa llamada fue mi sentencia de muerte en vida. No entré a este mundo por poder, ni por ambición, ni por los coches de lujo o las putas. Entré por amor, y esa es la ironía más cruel y retorcida de este infierno. A veces, el camino a la perdición eterna está pavimentado con las mejores y más puras intenciones. Mi primera chamba, mi bautismo de sangre, fue llevar a 2 tipos a Rosarito. Íbamos en un Cutlass viejo, con las placas dobladas. Yo al volante, temblando por dentro pero con las manos firmes. Ellos iban atrás, en un silencio de depredadores, cada uno con una maleta deportiva negra sobre las piernas. Se llamaban el Sapo y el Púas. No hablaban, solo miraban por la ventana con una calma que me ponía los pelos de punta. El aire en el coche era denso. Olía a tabaco barato y a violencia contenida. Paramos frente a una casa de 2 pisos con grandes ventanales que daban al mar. El sonido de las olas rompiendo era lo único que se oía. «Espéranos aquí, motor encendido. Si escuchas sirenas, te largas. Si tratas de jodernos, encontraremos a tu familia», ordenó el Sapo, el que parecía el jefe. Su voz era rasposa, sin emoción. Se bajaron y caminaron hacia la puerta con una parsimonia profesional que me heló la sangre. 10, 15, 20 minutos. Se sintieron como 10 años. El sudor frío me empapaba la camisa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escuché un par de gritos ahogados, un sonido de cristales rotos, el golpe sordo de algo pesado cayendo al suelo. Y luego, un silencio denso, Nestéstvenny, más aterrador que los gritos. Salieron. El Púa se limpiaba las manos en los jeans. Se subieron al coche sin decir una palabra. «Vámonos, rápido», fue todo lo que dijo el Sapo. Cuando metí reversa,
Vi por el retrovisor que la suela de sus botas estaba manchada de un rojo oscuro y pegajoso. No pregunté nada. Me convertí en una extensión del volante y el acelerador. Conduje de vuelta a Tijuana como si el mismo diablo nos persiguiera, rompiendo todos los límites de velocidad, adivinando atajos por calles que ni sabía que existían. En un callejón oscuro de la zona norte, me hicieron parar. El sapo me dio un fajo de billetes de $100, tan grueso que apenas podía cerrarle la mano. Buen trabajo, fantasma. Eres rápido y no preguntas pendejadas. Hay más de esto si quieres. Se bajaron y se perdieron entre las sombras y las luces de neón. Fui directo al hospital. Con ese dinero manchado de sangre, pagué las primeras 2 rondas de quimioterapia para Sofía. Esa noche, mientras la veía dormir, conectada a una maraña de tubos y máquinas que pitaban suavemente en la penumbra de la habitación, me di cuenta de que había vendido mi alma. Pero también entendí, con una claridad aterradora que me quemaba por dentro, que lo volvería a hacer 1000 veces. Por ella, estaba dispuesto a quemar el mundo entero hasta sus cimientos. Mi habilidad al volante, mi sangre fría y, sobre todo, mi capacidad para mantener la boca cerrada, me hicieron escalar en la organización a una velocidad vertiginosa. No era el típico pistolero descerebrado que solo sabe jalar el gatillo. Yo era observador, metódico, callado. Sabía leer las calles como un libro, anticipar los movimientos de la ley, encontrar rutas de escape donde parecía no haberlas. Los patrones, los hermanos Arellano Félix, se fijaron en mí. Primero fui chofer de sicarios de medio pelo, luego de los comandantes de célula. Finalmente, un día, me llamaron a una de las casas grandes en el exclusivo fraccionamiento Chapultepec. Me asignaron al círculo de seguridad personal de Ramón Arellano Félix. El más joven, el más violento, el más impredecible de los hermanos, el verdadero brazo armado y el corazón oscuro de la organización. A su lado, la vida se convirtió en una vorágine de adrenalina, terror y poder. Con él aprendí la verdad del negocio. Y no era la cocaína, ni la marihuana. Eso era solo la mercancía, el producto, como si vendiéramos aguacates o televisores. El verdadero negocio, el producto intangible pero real que movíamos, era el poder, el control absoluto. Tijuana era nuestro reino. Nada ni nadie se movía en esa ciudad sin el permiso de Benjamín, el MIN, el cerebro estratega. Y nadie se atrevía a respirar más fuerte de lo debido si Ramón, el Mon, andaba cerca. Empecé a ser testigo y partícipe de cosas que la mente de un hombre normal no puede procesar sin romperse en 1000 pedazos. Vi levantones a plena luz del día, en avenidas concurridas, con una eficiencia y una desfachatez que paralizaban a los testigos. Vi cómo metían a un soplón de la DEA en un tambo de 200 litros mientras aún estaba vivo, y cómo el pozolero, nuestro especialista, vertía el ácido. Viendo cómo el hombre se disolvía lentamente entre gritos ahogados hasta convertirse en una sopa pestilente y humeante. Vi traidores colgados de puentes peatonales, con picahielos clavados en los ojos y narcomensajes escritos con su propia sangre y cosidos a la piel. Al principio, cada acto de violencia me dejaba un sabor a vómito y a metal en la boca. Llegaba a mi casa de seguridad y me metía a la ducha por horas, frotándome la piel hasta dejarla en carne viva, intentando quitarme el olor a pólvora y a muerte de encima. Pero el cuerpo y el alma, por desgracia, se acostumbran a todo. Después de un tiempo, dejé de sentir. Te vacías por dentro. El miedo se transforma en una precaución helada. La compasión se convierte en una debilidad mortal.
Solo queda el instinto animal de supervivencia. Cumples las órdenes, cobras tu sobresemanal y rezas en silencio a un Dios en el que ya no crees para que el próximo en el tambo no seas tú. Mi lealtad ciega y mi eficiencia me ganaron un lugar de privilegio. Me convertí en la sombra de Ramón. Ya no solo manejaba, ahora diseñaba las rutas de sus convoyes, coordinaba a los equipos de avanzada, limpiaba las escenas después de un trabajo, asegurándome de que no quedara ni un casquillo, ni una huella, ni un testigo. Ahí nació y se consolidó mi apodo, el fantasma, porque llegaba antes que nadie, preparaba el terreno, y cuando el infierno terminaba, desaparecía sin dejar el más mínimo rastro de nuestra presencia. Era bueno, endemoniadamente bueno en mi trabajo, demasiado bueno. Una noche, a principios de 1991, me tocó llevar a Ramón y a Benjamín a una reunión crucial. No fue en un rancho escondido ni en una bodega mugrienta. Fue en la suite presidencial del hotel más lujoso de la Ciudad de México. El nivel de seguridad era extremo, incluso para nuestros estándares. Pensé que íbamos a vernos con los meros jefes del cártel de Cali, nuestros socios colombianos. Pero los hombres que entraron a esa suite no eran narcos. Eran de una calaña mucho más peligrosa y sofisticada. Uno era un general de división del ejército mexicano, con su uniforme de gala impecable y el pecho cubierto de medallas que, ahora lo sé, celebraban masacres y no victorias. Otro era un subprocurador de la PGR, un hombre con cara de pocos amigos, ojos de reptil y un traje a la medida que probablemente costaba lo que yo ganaba en un año. El último era un senador de la República, un político de alto perfil cuyo rostro salía todos los días en las noticias, pontificando sobre la ley y el orden. Se sentaron a la mesa con los hermanos Arellano como si fueran socios de toda la vida. Abrieron una botella de coñac Louis XIII, que costaba más que mi casa. Y no hablaron de toneladas de cocaína ni de rutas de trasiego. Hablaron de política, de nombramientos judiciales, de licitaciones de obras públicas. El general sacó una lista de un portafolio de piel de cocodrilo. Benjamín, estos son los nuevos comandantes de la Policía Judicial Federal en Sonora y Baja California. Todos son gente nuestra. Te van a dar todas las facilidades. Y estos, dijo señalando otros 3 nombres con una pluma Montblanc, son los que tienes que quitar de en medio. Están trabajando para la competencia de Sinaloa. El senador, por su parte, desplegó unos planos sobre la mesa. Estos son los proyectos para la ampliación del puerto de Ensenada. La empresa constructora de mi compadre va a ganar la licitación. Queremos una participación del 30% de las ganancias del cártel, a cambio de darles control total y absoluto de los muelles. Nadie más podrá meter ni sacar un alfiler de ahí sin su permiso. Yo, parado junto a la puerta, con un rifle de asalto disimulado bajo el saco, fingiendo ser un simple gorila. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo entendí todo con una claridad brutal y nauseabunda. El cártel de Tijuana no era un enemigo del Estado mexicano. Era un brazo clandestino, un escuadrón de la muerte no oficial del puto Estado. Éramos una herramienta. El gobierno no nos combatía, nos administraba como un recurso estratégico. Nos usaban para eliminar a sus enemigos políticos, para financiar sus campañas electorales con cascadas de dinero sucio, para hacer el trabajo sangriento que ellos, los hombres respetables, no podían permitirse. Y a cambio, nos daban el bien más preciado que existe en México: impunidad absoluta. Luz verde, le llamaban. Mientras les fuéramos útiles,
mientras el negocio fluyera sin contratiempos y ellos recibieran su generosa tajada. Teníamos permiso para hacer y deshacer a nuestro antojo en nuestro territorio. Pero en esa misma reunión, en medio de la charla sobre poder y dinero, escuché un nombre que se repitió varias veces, siempre con un tono de fastidio y desprecio. Guzmán. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. En ese entonces, él no era la leyenda mediática que es hoy. Era un lugarteniente ambicioso y muy ruidoso de Palma Salazar, el Güero, otro capo de Sinaloa. Pero estaba creciendo demasiado rápido, sin respetar los pactos. Se estaba expandiendo sin permiso, metiéndose en los corredores de droga de Arizona y California, que, por acuerdo con aquellos hombres de traje, eran exclusivamente nuestros. Este enano chaparro se está volviendo muy problemático, dijo el general, dándole un sorbo a su coñac. Hay que pararle los pies antes de que crezca demasiado y quiera su propio pedazo del pastel. Benjamín, siempre el estratega frío, asintió con seriedad, calculando los riesgos. Pero Ramón, a quien le hervía la sangre con cualquier desafío a su poder, sonrió. Fue una sonrisa depredadora, la misma que ponía justo antes de matar a alguien con sus propias manos. «Déjemelo a mí, mi general», dijo, casi relamiéndose. «Le vamos a dar una calentadita a ese pinche enano para que aprenda a respetar a sus mayores». Esa frase, dicha en una suite de lujo entre risas y vapores de coñac, fue la sentencia de muerte para miles de personas. Fue el inicio de una guerra que incendió el país por una década. Y lo más trágico de todo es que nosotros, los soldados de a pie, los que pusimos los muertos y la sangre, fuimos a pelear con toda nuestra furia una guerra que no era nuestra. Éramos los perros rabiosos, sí, pero ellos, los hombres del poder, eran los que nos soltaban la correa y nos señalaban a quién morder. La calentadita que Ramón prometió con tanta arrogancia se convirtió en un incendio forestal que arrasó con todo a su paso. Lo que empezó como escaramuzas aisladas, un levantón aquí, un cargamento robado allá, un comandante corrupto ejecutado, pronto se transformó en una guerra abierta, total y sin cuartel. Las calles de Tijuana y Culiacán se convirtieron en campos de batalla urbanos. Las balaceras a plena luz del día se volvieron el pan de cada día, y la gente aprendió a tirarse al suelo al primer sonido de ráfagas de cuerno de chivo. Los cuerpos encobijados, con signos de tortura y narcomensajes clavados con picahielos, empezaron a aparecer en ambas ciudades, un macabro y constante intercambio de recados entre las dos organizaciones. La prensa, como siempre, compró y vendió la versión fácil. Era una simple guerra entre narcos por el control de las plazas. Pero nosotros, desde las entrañas del monstruo, sabíamos que era algo mucho más complejo y siniestro. Era una purga orquestada. Nosotros éramos el martillo de una facción del gobierno para aplastar a un clavo que se había salido de la línea. El problema es que ese clavo, el Chapo Guzmán, resultó ser de acero templado. Pinche chaparro escurridizo. Parecía un fantasma, una sombra. Cada vez que montábamos un operativo para cazarlo, se nos escapaba por un pelo, dejando un rastro de nuestros hombres muertos. Tenía ojos y oídos en todos lados, halcones en cada esquina, taxistas en su nómina, policías estatales que le servían de escolta, e informantes hasta en nuestro propio círculo más cercano. Y lo más importante, tenía algo que nosotros estábamos empezando a perder: el respaldo de otra facción del poder. Pronto se hizo evidente que no estábamos peleando solo contra el cártel de Sinaloa.
Estábamos peleando contra otro grupo de generales, políticos y empresarios que habían apostado por el caballo contrario. El gobierno mexicano no era un monolito, era un nido de víboras. Y nosotros estábamos atrapados en medio de su guerra civil silenciosa por el control del negocio más lucrativo del mundo. El punto de ebullición de toda esta locura llegó en la noche del 8 de noviembre de 1992. Recibimos un pitazo que parecía de oro, supuestamente filtrado por una de nuestras fuentes más altas en la PGR. El Chapo Guzmán y su compadre, Héctor "El Güero" Palma, iban a estar en la discoteca más exclusiva y de moda de Puerto Vallarta, el Christine. Iban a celebrar el cierre de un negocio multimillonario. Era la oportunidad que habíamos estado esperando durante meses. Un lugar cerrado, de noche, lejos de su territorio y su red de protección. Era una trampa perfecta para ellos. Ramón, ya obsesionado personalmente con la idea de matar al Chapo, organizó el comando él mismo. Juntó a sus 40 mejores hombres, los más sanguinarios, los más leales. Nos armamos hasta los dientes con fusiles de asalto AK-47 y AR-15, granadas de fragmentación, y hasta un par de lanzagranadas. Parecíamos un pequeño ejército de ocupación. Llegamos a Vallarta en un convoy de camionetas Suburban blindadas. Rodeamos la discoteca en un silencio absoluto, en menos de un minuto, con una precisión militar. La orden de Ramón, gritada en el último momento, fue brutalmente simple. Entren y no dejen a nadie vivo. Quiero las cabezas de ese enano y del güero en una hielera para el desayuno de mañana. Yo estaba en el segundo equipo, el de contención. Mi misión era asegurar el perímetro, bloquear todas las salidas y eliminar a cualquiera que intentara escapar. El primer equipo, con Ramón a la cabeza pateando la puerta, entró como una estampida de búfalos. El sonido dentro de ese lugar cerrado fue apocalíptico. El estruendo de 40 rifles automáticos disparando al mismo tiempo es algo que no se puede describir con palabras. Es un ruido físico, una onda de choque que te golpea el pecho, te rompe los tímpanos y te destroza el alma. Se mezclaba con los gritos de pánico de los turistas ricos, el estallido de espejos y botellas de champán, y la música electrónica que se cortó de golpe. Nosotros, afuera, estábamos tensos como cuerdas de guitarra, con las armas listas, escudriñando cada sombra, cada posible vía de escape. Pasaron 5 minutos, que se sintieron como una hora, 10 minutos. La balacera adentro no paraba. De repente, por una pequeña puerta de servicio lateral que daba a la cocina, salieron corriendo 3 tipos disparando a lo loco con pistolas. No eran los jefes, eran pistoleros. Carne de cañón. Un señuelo diseñado para crear una distracción. Les respondimos el fuego con una lluvia de plomo. 2 cayeron al instante, sus cuerpos rebotando contra el asfalto. El tercero logró escabullirse en un callejón oscuro. Y en esa fracción de segundo, en esa pequeña ventana de oportunidad que nos abrieron, se nos fue la presa. El Chapo y el Güero, que al parecer estaban en un privado cerca de la cocina, aprovecharon la confusión para escapar por un ducto del aire acondicionado que salía a otro callejón en la parte trasera del edificio. Cuando Ramón salió de la discoteca, jadeando, con la ropa manchada de sangre que no era suya, su rostro era una máscara de furia pura, casi demencial. El interior del lugar era una carnicería. Habíamos matado a 6 personas, pero ninguna era nuestro objetivo principal. Habíamos fallado estrepitosamente, humillantemente. Esa noche, en el largo y silencioso viaje de regreso a Tijuana,
La tensión dentro del convoy se podía cortar con un cuchillo. Ramón no dijo una sola palabra en las 12 horas de camino. Solo miraba la carretera a través del parabrisas blindado, con los nudillos blancos de tanto apretar el cuerno de chivo que llevaba en el regazo. Todos sabíamos lo que significaba ese fracaso. Habíamos mostrado nuestra mano, habíamos jugado nuestra mejor carta y habíamos perdido. Ahora, el Chapo no solo era un problema de negocios. Se había convertido en una ofensa personal, una humillación pública para Ramón Arellano. Y un hombre como Ramón no descansaría hasta lavar esa afrenta con un océano de sangre. Sabíamos que la venganza de Sinaloa vendría, y que sería terrible. La venganza no tardó, y cuando llegó, no fue un ataque furtivo en la oscuridad. Fue un golpe de teatro magistral, un movimiento de ajedrez diseñado para cambiar las reglas del juego para siempre y ponernos a nosotros en el lado equivocado de la historia. El punto de no retorno, el día exacto en que mi vida y la historia del narcotráfico en México se partieron en dos, fue el 24 de mayo de 1993. Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De nuevo, como un déjà vu, recibimos información de nuestras supuestas fuentes en el gobierno federal. El Chapo Guzmán iba a tomar un vuelo comercial a Puerto Vallarta esa misma tarde. Iba a estar ahí, en persona, expuesto en el estacionamiento del aeropuerto. Para Ramón y Benjamín, esto era más que una oportunidad. Era una cuestión de honor. Tenían que ser ellos, en persona, quienes acabaran con él. Querían verle la cara de sorpresa al enano antes de llenarlo de plomo. El operativo fue masivo, una demostración de fuerza. Un convoy de 6 vehículos, la mayoría Grand Marquis y Mercury, los coches favoritos de la organización por su potencia y su apariencia discreta. Yo iba en el segundo coche, un Grand Marquis blanco, justo detrás del Mercury donde viajaban los patrones con su escolta de élite. El plan parecía simple, casi arrogante en su simpleza. Interceptarlo en el estacionamiento de llegadas nacionales, bajarlo de su coche y ejecutarlo ahí mismo. Rápido, limpio, sin darle tiempo a reaccionar. Cuando llegamos al aeropuerto, algo no me gustó. El ambiente estaba extrañamente tranquilo, casi vacío para ser mediodía. Demasiado tranquilo. Me dio un mal presentimiento, una sensación fría en la nuca. La información había llegado demasiado fácil. El objetivo estaba demasiado expuesto. Era una carnada. Se lo comenté a mi compañero, el chino, que iba manejando. Esto huele a mierda, güey. Es una trampa. Él solo se encogió de hombros, con esa lealtad ciega que al final nos mató a tantos. Son órdenes del jefe fantasma. Hacemos lo que nos dicen y nos callamos la boca. Nos estacionamos en doble fila, esperando, con los motores encendidos. De repente, la radio de nuestro coche crascó con la voz de uno de nuestros halcones apostados en la entrada. ¡Atención! ¡Atención! Ahí viene. Es un Grand Marquis blanco, como el nuestro. Es él. Es él. Vimos el coche acercarse lentamente por el carril de llegadas. Era idéntico al que usábamos. En ese preciso instante, antes de que pudiéramos siquiera bajar de nuestros vehículos, el infierno se desató. De varias camionetas Suburban que estaban estacionadas y que no habíamos notado, saltaron al menos una docena de hombres con rifles de asalto y abrieron fuego. Pero había algo terriblemente mal. No le estaban disparando al Grand Marquis blanco que acababa de llegar. Nos estaban disparando a nosotros, a nuestro convoy. El parabrisas de nuestro coche estalló en una telaraña de cristales. Me lancé al suelo del vehículo por puro instinto, mientras el ruido de los impactos de bala contra el metal era ensordecedor, como un martillo neumático gigante golpeando la carrocería. Eran los hombres del Chapo.
Nos habían tendido una emboscada perfecta. La información no era para nosotros, era para ellos. Alguien les había dicho que íbamos a estar ahí, a esa hora, en esos coches. Nos habían vendido de la forma más descarada. Devolví el fuego a través del agujero de la ventana, disparando a ciegas hacia las siluetas que se movían entre los coches. A mi lado, el chino se desplomó sobre el volante con un gorgoteo ahogado, un agujero sangrante en el cuello. La balacera fue una eternidad de caos y pólvora, pero en realidad no duró más de 2 o 3 minutos. En medio de la lluvia de balas, logramos sacar a Ramón y a Benjamín de su coche, que ya parecía un colador, y meterlos en uno de los vehículos de atrás para iniciar la retirada. El resto de nosotros nos quedamos para contener el fuego y cubrir la huida. Salimos de ese estacionamiento quemando llanta, dejando atrás una escena de guerra. Coches destrozados, cientos de casquillos de bala brillando en el asfalto y cuerpos. 7 de nuestros hombres, incluido el chino, quedaron tendidos ahí. Mientras escapábamos a toda velocidad por las avenidas de Guadalajara, pusimos la radio para enterarnos del desmadre que habíamos provocado. Y fue entonces cuando el mundo se nos vino encima. El locutor, con la voz temblorosa, dio la noticia de última hora. En el tiroteo del aeropuerto, había muerto acribillado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el segundo hombre más poderoso de la Iglesia Católica en México. Viajaba en un Grand Marquis blanco. El coche que nuestros sicarios, en la confusión del ataque, habían confundido con el del Chapo. O al menos, esa fue la versión oficial que el gobierno y los medios vendieron al mundo en cuestión de horas. La verdad, la que yo vi con mis propios ojos, fue mucho más sucia y retorcida. Los sicarios del Chapo nos estaban disparando a nosotros, a nuestro convoy. Y el coche del cardenal simplemente tuvo la catastrófica mala suerte de quedar atrapado en medio del fuego cruzado. Pero la verdad ya no importaba. La narrativa estaba escrita y sellada. El cártel de Tijuana, los monstruos, habían asesinado a sangre fría a un príncipe de la iglesia a plena luz del día. De la noche a la mañana, pasamos de ser los socios incómodos pero necesarios del poder a ser los enemigos públicos número 1 de la nación. Los cazadores nos convertimos en la presa más codiciada. El mismo general que nos había dado la orden de cazar al Chapo fue el primero en salir en cadena nacional, con el rostro compungido y lágrimas de cocodrilo, a condenar nuestro acto de barbarie y a jurar que nos atraparía aunque fuera lo último que hiciera. El político que se sentaba en nuestra mesa a planear negocios ahora ofrecía millones de pesos de recompensa por nuestras cabezas. Nos habían usado como su perro de ataque. Y ahora que el perro se había vuelto rabioso y había mordido a la persona equivocada, decidieron sacrificarlo públicamente para salvarse ellos. Nos tiraron a los lobos sin pensarlo 2 veces. Desde ese día infame en Guadalajara, todo cambió. La cacería se desató con una furia y una escala que nunca habíamos experimentado. El gobierno, para lavar su imagen ante el mundo y el Vaticano, tuvo que desplegar al ejército, a la marina, a todas las corporaciones policiales del país, con una sola misión: desmantelar al cártel de Tijuana. La luz verde, de la que habíamos gozado durante años, se apagó de golpe. Todas las luces estaban en rojo. Se acabaron los sobornos a los altos mandos, los pitazos de operativos, la protección de los convoyes. Nos convertimos en apestados, en leprosos. Tuvimos que sumergirnos en la clandestinidad más absoluta, movernos de casa de seguridad en casa de seguridad cada noche, abandonar los lujos y vivir como ratas acorraladas, siempre mirando por encima del hombro.
sobresaltándonos con cada sirena lejana. La paranoia, como un cáncer, empezó a carcomer la estructura de la organización desde adentro. Benjamín y sobre todo Ramón empezaron a ver traidores en cada sombra. La presión los estaba volviendo locos, erráticos. Cualquier error, por mínimo que fuera, cualquier palabra malinterpretada, cualquier sospecha, se pagaba con la vida. La organización empezó a devorarse a sí misma. Vi con mis propios ojos cómo ejecutaban a compañeros con los que había compartido años de batallas. Hombres que habían arriesgado su vida por los patrones, solo porque un rumor infundado decía que habían sido vistos hablando con alguien de Sinaloa. El miedo reemplazó a la lealtad. Un día, a finales de 1994, Ramón me mandó llamar a una de sus casas de seguridad en la mesa. Estaba solo en su despacho, sentado en un enorme sillón de piel, limpiando meticulosamente su pistola favorita, una Colt .45 con cachas de oro y diamantes. No me miró cuando entré. ¿Te acuerdas de Javier, el chino?, dijo en voz baja, casi en un susurro. Asentí, con un nudo en la garganta. Claro que me acordaba. El chino era de la vieja guardia, uno de los nuestros. Había estado conmigo en la balacera del aeropuerto. Un hombre leal y valiente. Parece que anda hablando de más, continuó Ramón, sin levantar la vista del arma. Le anda diciendo a la gente que lo de Guadalajara fue una trampa, que los de arriba nos vendieron. Está poniendo nerviosa a la raza, está sembrando dudas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que el chino decía era la puta verdad. Todos lo pensábamos, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Quiero que vayas a su casa esta noche, ordenó Ramón, y finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de cualquier emoción. Eran los ojos de un tiburón. Llévalo a dar un paseo por el cañón del Matadero y asegúrate de que no regrese. Me quedé paralizado. El aire se me fue de los pulmones. Una cosa era matar a un enemigo en un enfrentamiento, en el calor de la batalla. Era impersonal, era parte del trabajo. Pero asesinar a sangre fría a un amigo, a un hermano de armas, solo porque se atrevía a decir la verdad. No podía. Por primera vez en todos esos años, algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado, se reveló. Patrón, con todo respeto, el chino es leal, me atreví a decir. Estuvo con nosotros desde el principio. Se comió los plomazos de Guadalajara a nuestro lado. Ramón se levantó lentamente de su sillón. Caminó hacia mí sin prisa. Se detuvo a 1 centímetro de mi cara y me puso el cañón frío de la pistola en la frente. El olor a aceite de arma y a poder llenó el aire. En este negocio no existe la lealtad, fantasma. Solo existen los intereses. Y ahora mismo, el chino es un riesgo para mis intereses. Y cualquiera que lo defienda, también lo es. Así que te lo pregunto una sola vez. O eres tú, o es él. Decide. Me dio la espalda y volvió a sentarse. Tienes hasta mañana para traerme noticias. Salí de esa habitación sabiendo que era un hombre muerto. Tenía 2 opciones, y ambas conducían al mismo infierno. Si mataba al chino, me convertiría definitivamente en el monstruo que siempre había jurado no ser. Y mi alma, si es que quedaba algo de ella, se perdería para siempre. Y si no lo hacía, Ramón me cazaría y me mataría de la forma más horrible que pudiera imaginar. No había salida. Había llegado al final del camino. Esa noche no fui a mi casa de seguridad. Sabía que ya me estarían vigilando. Fui al hospital. Mi Sophie estaba en la fase terminal.
El dinero del narco, todo ese dinero manchado de sangre, solo había servido para comprarle un poco más de tiempo, un poco más de dolor. Ya casi no me reconocía. La abracé con todas mis fuerzas, le susurré al oído que la quería más que a mi vida y le pedí perdón por el padre que le había tocado. Luego me fui, sin mirar atrás, tragándome las lágrimas que un hombre como yo no tenía derecho a derramar. Tenía que desaparecer. Fui a un escondite donde tenía guardados mis ahorros, unos $200,000 en efectivo. Mi plan era simple: cruzar la frontera por el desierto, llegar a Los Ángeles y perderme en esa ciudad de millones de almas. Empezar de cero, con otro nombre, otra vida. Qué iluso fui. La travesía para cruzar la frontera fue una pesadilla que confirmó que ya no tenía a dónde huir. Pagué una fortuna a un pollero, un tipo con fama de ser el mejor, el más seguro. Me llevó en una camioneta destartalada hasta un punto cerca de Tecate, en medio de la nada. Por ese hoyo en la cerca, me dijo, señalando un punto en la oscuridad. Del otro lado, corre en línea recta hacia el norte. No pares por nada del mundo hasta que veas las luces de la carretera. Dios te bendiga. Corrí como si el diablo me persiguiera. Y en cierto modo, así era. El desierto de noche es un lugar de otro mundo, un laberinto de sombras y silencio. Cada crujido de un arbusto sonaba como alguien cargando un arma. Cada sombra de un nopal parecía un sicario esperándome. Corrí durante horas, con los pulmones ardiendo y el sabor a sangre en la boca. Finalmente, a lo lejos, vi el parpadeo de unas luces. Una patrulla de la Border Patrol. Me tiré al suelo, detrás de unas rocas, conteniendo la respiración, esperando a que pasara de largo. Pero la patrulla no pasó. Se detuvo. Y luego, por mi derecha, apareció otra. Y por la izquierda, otra más. En cuestión de segundos, el cielo nocturno se iluminó con los reflectores de un helicóptero Black Hawk que descendía sobre mí. Estaba rodeado. Gritos en inglés. Perros ladrando. El haz de luz cegándome. Get down on the ground. Put your hands on your head. No podía entenderlo. ¿Cómo me habían encontrado en medio de esa inmensidad? Era imposible. Era como si me hubieran estado esperando. Me tiré boca abajo en la tierra, sintiendo las piedras clavándose en mi pecho. Un agente me puso una rodilla en la espalda con una fuerza brutal y me esposó las manos tan fuerte que sentí que me rompía las muñecas. Mientras me levantaban y me arrastraban hacia uno de los vehículos, un hombre se acercó. No llevaba el uniforme verde de la patrulla fronteriza. Vestía un traje oscuro y corbata. Era de la DEA y hablaba un español perfecto, sin acento. Me miró a los ojos y dijo mi nombre como si leyera una ficha de un expediente. Arturo Vázquez, alias El Fantasma. Qué gusto conocerte al fin. Te estábamos esperando. Y entonces soltó la frase que lo explicó todo. Ramón te manda saludos. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad devastadora. No había sido mala suerte. No me habían encontrado por casualidad, me habían entregado. Ramón, para no tener que ensuciarse las manos matando a uno de sus hombres de confianza, había elegido una solución mucho más elegante. Hizo una simple llamada. Le dio mi ubicación exacta a los gringos, probablemente a cambio de que dejaran pasar un cargamento o le borraran algún cargo. Era la jugada perfecta para él. Se deshacía de un testigo peligroso que sabía demasiado. Y al mismo tiempo quedaba bien con las autoridades del otro lado. Me subieron al helicóptero. Mientras nos elevábamos, vi por la ventanilla la línea fronteriza, esa cicatriz absurda dibujada sobre la tierra. A un lado, el país que me vio nacer
y que me había condenado a muerte. Al otro, la jaula donde pasaría el resto de mi miserable vida. Me llevaron a una base de operaciones en San Diego. El interrogatorio duró semanas. Fue una tortura psicológica. No me golpearon, no me hizo falta. Simplemente me ahogaron en la realidad de mi situación. Sabían absolutamente todo de mí. Me mostraron fotos mías que ni yo recordaba, transcripciones de llamadas telefónicas, testimonios de gente que ya habían capturado. Mi vida entera estaba contenida en las carpetas que ponían sobre la mesa. Finalmente, me ofrecieron el trato. Cooperación total a cambio de quitar la pena de muerte de la mesa. Habla, y vivirás encerrado el resto de tu vida. Calla, y te inyectaremos veneno en las venas. ¿Qué opción real tenía un hombre en mi posición? Hablé. Les conté todo lo que sabía. Les di nombres, fechas, lugares, rutas. Les expliqué la estructura de la organización, quién era quién, cómo lavábamos el dinero y, lo más importante, quiénes eran nuestros contactos en el gobierno mexicano. Me convertí en lo más bajo que puede haber en el código de la calle. Un soplón, una rata. Traicioné el único juramento que había hecho en mi vida. Pero lo hice para vivir. ¿Y para qué? Para esto. Para terminar aquí, en esta tumba de concreto, donde veo la luz del sol 1 hora al día a través de una pequeña rendija en el techo. Y aquí estoy, el fantasma. Un hombre que ya no significa nada. Un eco en un pasillo vacío. Encerrado en una caja de cemento a miles de kilómetros de mi tierra. Mi Sophie murió a los pocos meses de mi captura. Laura, mi esposa, hizo lo que tenía que hacer. Cambió su nombre, cogió lo poco que quedaba y desapareció para siempre. Espero que haya encontrado la paz. Ahora estoy solo, completamente solo. Mi vida, la verdadera, terminó el día que acepté aquel primer fajo de billetes ensangrentados. El resto ha sido solo una lenta caída en este agujero negro. Ahora, en el silencio aplastante de esta celda, el silencio que solo se rompe por los gritos lejanos de otros hombres rotos, pienso. Pienso en los rostros de la gente que maté. Rostros que se aparecen en la oscuridad cuando cierro los ojos. Pienso en las familias que destrocé, en los hijos que dejé sin padre, en las esposas que dejé sin marido. Y sobre todo, pienso en la puta mentira que todos ustedes se siguen creyendo. Ramón Arellano Félix está muerto. Lo cazaron en un carnaval en Mazatlán. Benjamín está en una cárcel como esta, en Florida, pudriéndose igual que yo. El Chapo Guzmán, el gran enemigo, se convirtió en el rey. Construyó un imperio que empequeñeció al nuestro. Se escapó de prisiones de máxima seguridad. Se convirtió en una leyenda. ¿Y dónde está ahora? A unos cuantos pasillos de distancia, aquí mismo, en ADX Florence, igual de jodido y acabado que yo. Los nombres cambian, las caras cambian, los cárteles suben y bajan, pero el juego, el verdadero juego, sigue siendo exactamente el mismo. Y los dueños del casino, los que nunca pierden, siguen sentados en sus lujosas oficinas en la Ciudad de México y en Washington, contando su dinero, moviendo los hilos, decidiendo quién vive, quién muere y quién será el próximo capo de moda. He decidido hablar, contar esta historia, no porque busque el perdón. Para almas como la mía no hay redención posible. No lo hago para limpiar mi conciencia. La mía se disolvió en ácido hace mucho tiempo. Lo hago porque antes de que este silencio me trague por completo, alguien tiene que escuchar la verdad desde la boca de uno de los que estuvimos en el infierno. Este mundo, el del narcotráfico,
no es de poder, ni de gloria, ni de respeto. Es una trampa para pendejos, una gigantesca picadora de carne diseñada por los de arriba para que los de abajo, los desesperados, los jodidos como lo era yo, nos matemos entre nosotros por las migajas mientras ellos se quedan con el pastel entero. Te seducen con el brillo del dinero fácil, con el poder de un arma en la mano, con mujeres hermosas y coches de lujo. Pero todo es una puta ilusión. En el momento en que entras, dejas de ser una persona y te conviertes en un activo, en un número, en un peón desechable en su tablero. Así que si tú, que me estás escuchando, algún día te encuentras en la mierda, si la desesperación te está ahogando y sientes que no tienes salida, si este camino de violencia te parece una opción atractiva, una salida rápida, por favor, recuerda mi voz. Recuerda mis palabras, que te llegan desde una tumba de concreto. Este no es un camino hacia la libertad ni hacia la riqueza. Es un atajo directo a una caja. Ya sea una caja de madera 6 pies bajo tierra o una caja de concreto como la mía. Y te lo juro por lo más sagrado que perdí. De aquí, de esta caja, no hay salida. Nunca, jamás la hubo.